Ok, estudiamos el asunto del día de reposo, ¿verdad? Empezamos el capítulo 2, capítulo 3, vamos a comenzar el capítulo 3. Nada más, hermanos, quiero notar algo, también un detalle literario que acabo de marcar. ¿Se acuerda? Estoy poniendo en un documento y estoy separando, por ejemplo, cuando hay un discurso, cuando hay un mensaje, lo estoy separando. Pero quiero que note algo que hice últimamente. Desde el capítulo 2, ¿verdad? Desde el capítulo 2, hay varias preguntas, ¿ok? Estamos en Marcos capítulo 2. En Marcos capítulo 2 hay varias preguntas y por cada pregunta, hermanos, va a haber una demostración o ¿cómo puedo decirlo? Hay una pregunta, hay un cuestionamiento acerca de Jesús, su persona y su obra, y lo que va a venir después es una demostración de que Jesús sí tiene autoridad y sí está haciendo sus obras. Por ejemplo, los escribas, dice ¿se acuerda la escena del paralítico? Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y preguntaron ¿qué? ¿Por qué habla así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y se acuerda que analizamos ese narrativo. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o levantar un paralítico? No. ¿Qué es más fácil? Perdonar pecados. ¿Por qué? Nadie puede ver eso. No hay una confirmación a las otras personas que eso ha pasado. Y entonces lo que va a pasar es que el Señor que sana al paralítico como una demostración de que si Él puede sanar y levantar al paralítico, Él puede ¿qué? Perdonar pecados, ¿ok? La siguiente pregunta, ¿se acuerda? Con los publicanos. Dice, y de nuevo, y mire, si se da cuenta, quienes hacen las preguntas aquí arriba, ¿quién hizo la pregunta? Los escribas. Y luego, ¿quién vuelve a hacer la pregunta? Versículo 16, los escribas y los fariseos. Viéndole comer con publicanos, ¿qué es esto? Que Él come y bebe con los publicanos y pecadores. Y de nuevo preguntando, ¿por qué se asocia con ellos? ¿Y qué viene la demostración? ¿Verdad? Viene Jesús, dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los ¿qué? Los enfermos, ¿verdad? Luego, siguiente pregunta, de nuevo, ¿quiénes preguntan? Fariseos, allá ven lo rojito, los fariseos. ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y de nuevo, Jesús viene demostrándoles, ¿verdad? Que Él no va a encajar, ¿qué? En la tradición antigua. Él no va a entrar en la tradición antigua, ¿ok? La última que vimos ayer, que vimos el domingo pasado. De nuevo, ¿quiénes preguntan? Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es ¿qué? Lícito? Y estudiábamos, hermanos, de nuevo que este asunto del día de reposo era, hermanos, fuera de la Mishnah. ¿Se acuerdan? La Mishnah era la interpretación de los judíos, de los rabinos, para ayudándonos con las aplicaciones. Fuera de la Mishnah, la Biblia dice que el día de reposo era muy especial para Dios e Israel. Sumamente especial, sumamente especial. Y lo que está diciendo el Señor y la enseñanza que trae el Señor Jesús es que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Hermanos, el día de reposo es un regalo de Dios a nosotros para ayudarnos a confiar en Él, para ayudarnos a descansar, ¿ok? Así como el trabajo duro es apropiado, hay que trabajarle duro. También el reposo es apropiado, Y dice aquí el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre señora un día de ¿qué? El día de reposo, ¿verdad? Y la aplicación para nosotros es que hermanos debemos buscar de alguna manera personalmente cada uno de nosotros hacer del día del Señor nuestro día del Señor, ¿ok? No queremos caer como los fariseos en que no vamos a cocinar, ¿verdad? No vamos a
a lavar, no vamos a hacer qué hacer, no, los estudiantes vamos a hacer tareas, ¿verdad? No queremos caer en eso, y tampoco queremos caer en el asunto de juzgar, ¿verdad? De que ¿por qué están trabajando los domingos? ¿Que no saben? No, esto es un asunto personal, ¿ok? Esto es un asunto personal. Cada uno de nosotros, hermano, y es mi deseo como pastor, cada uno de nosotros, ¿verdad? Hacer del día del Señor, el domingo conocemos el día del Señor, realmente un día del Señor. Hermano Guillermo. Aquí en la nueva traducción viviente dice: el día de descanso, después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente. La mayor necesidad de la gente es el Señor, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Exactamente. De nuevo, hermanos, no debemos pensar como que igual, tampoco debemos caer en esa religiosidad de que pues vamos a ir para cumplir, para decir al Señor, pues ya fui, ¿no? Ya para que me bendigas. No, tampoco, hermanos, esa tampoco debe ser nuestra actitud. Debemos realmente, cada uno, de nuevo, hermanos, yo sé, y hay que tener cuidado. ¿Se acuerda? Por lo menos hay un precedente en la Biblia, donde en una cultura de esclavos, los esclavos no tenían opción, ¿verdad? Y esa es la razón que Pablo está predicando en la noche. ¿Por qué? ¿Por qué no tenían culto? ¿Que estaba el culto de la tarde? No, probablemente que los esclavos tenían que trabajar y ya saliendo en la tarde se reunieron. Y hermanos, pero era una cultura donde no tenían opción, y muchas veces nosotros sí tenemos opción y simplemente estamos movidos por codicia, o estamos movidos por mala administración, o estamos movidos, y hay que tener cuidado. Ahora, como dije, es un asunto personal. ¿Ok? Y yo, hermanos, yo no me voy a desgastar como pastor, ni quiero que nadie se desgaste aquí. Es un asunto personal. Si alguien no quiere venir, no venga. ¿Verdad? Ahora, tampoco debemos caer en el engaño de que hasta que, cuando Dios ponga cuando Dios ponga en mi corazón, porque nuestra carne, acuérdense que odia todas las cosas de Dios. Entonces, tenemos que luchar con eso. Ahora, siguiente escena, hermanos, ahora sí. Capítulo 3, entrando al capítulo 3. Esta es la última escena donde el Señor Jesús tiene una confrontación con los líderes religiosos y las tradiciones. Y otra vez, dice aquí, y otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Okay? Esto está en las notas que le di la vez pasada. Esto está en las notas. Hoy le voy a dar unas nuevas notas. No sé si las trajeron, ¿verdad? Espero que algunos sí las hayan traído. Y no vamos a tardar mucho aquí. Simplemente, de nuevo, esta es la siguiente escena. La anterior fue la primera del día de reposo, donde hay una confrontación con el día de reposo. Esta es la segunda donde hay una confrontación del día de reposo. ¿Ok? Ahora, ¿qué puede notar aquí, hermanos? ¿Qué puede notar aquí? ¿Ok? ¿Qué puede notar aquí en esta escena? Si trajo sus notas, podemos discutir lo que está en sus notas. Pero de nuevo, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Ahora mire, dice, había ahí un hombre que tenía seca una mano. Ok, ¿hay alguien ahí que tiene seca una mano? No sabemos exactamente qué era la enfermedad. No sabemos, ¿verdad? Si eso se refería a que no tenía movilidad. No sabíamos si eso se refiere a que tenía esclerosis. No sabemos. Algunos piensan que era una persona que nació con una mano deforme. Es difícil. La palabra griega que se utiliza aquí es como, en verdad, que se había secado. ¿Ok? Y entonces, pero mire, y le acechaban. Miren, me gusta la manera, bueno, no me gusta, es que lo que hicieron
Pero la palabra refleja mucho. Le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Estos son los líderes religiosos que están bien pendientes si lo va a sanar. No, por lo menos sabemos que ahí había fariseos y herodianos, y ahorita vamos a hablar sobre eso. Ahora, hermanos, hay algo también muy interesante en este asunto de la sanidad. Y creo que usted puede ver en Marcos que hay varios asuntos, que hay varias enseñanzas que podemos ver en el asunto de la sanidad. Por ejemplo, aquí, el hombre de la mano seca no está pidiendo ser sanado. ¿Se da cuenta? O sea, no leemos aquí que el hombre que tiene la mano seca ve a Jesús y se le avienta, ¿verdad? No, está ahí sentado, tiene un problema en su mano. Tampoco se dice que el Señor Jesús le exigió que tuviera ¿qué? No dice aquí. ¿Ok? El punto aquí, hermanos, en este narrativo no tiene que ver con este hombre. Él está ahí, está probablemente de nuevo como cualquier judío, ¿verdad? Participando en el Shabbat, participando en la lectura, los cantos. Pero los fariseos aquí, los fariseos están preocupados. Aquí hay un enfermo, muy visible. Vamos a ver qué hace Jesús. Y entonces mire lo que hace el Señor Jesús. Le dice al hombre, levántate en medio. Y entonces les pregunta, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y ahora, hermanos, aquí vemos, a lo mejor está en sus hojas. Bueno, más bien, si está en sus hojas, ¿verdad? De nuevo, para los judíos, hermanos, tenían ciertas regulaciones. Los judíos no tenían ningún problema si una persona tenía que ir al doctor en un caso de emergencia, alguna enfermedad. Pero si la enfermedad era un poco menor, que no era una cuestión de vida, ¿verdad? Los fariseos no decían que tenía que esperar y ir al siguiente día disponible. ¿Ok? Entonces, ellos no tenían problema con asunto de emergencia. ¿Ok? El Shabbat se podía romper en asunto de emergencia. Pero si de nuevo no era un asunto de emergencia, no era un asunto de vida y muerte, tenían que esperar. Y probablemente este es el caso aquí. ¿Ok? Este hombre no tiene un asunto de su vida o muerte. Y ellos están preguntando, ¿es lícito? ¿Es legítimo? Y bueno, perdón, el Señor les pregunta. Ahora, hermanos, miren lo que dice aquí. No dijeron nada. Ahora, mire la reacción y la emoción de Jesús. Mirándolos alrededor con enojo. Entristecido por la dureza de sus corazones. Y aquí de nuevo Marcos empieza a introducirnos, hermanos, un aspecto, de nuevo, que es difícil. Ahora, piénselo usted, si usted fuera la persona que tiene la mano seca, si usted fuera esa persona, ¿qué es lo que usted quisiera? ¿Aún en día de reposo? Claro. Piénselo, o sea, si nosotros fuéramos los de la mano seca, ¿qué quisiéramos? Pero me supongo que como ya tenía años así, ya estaba, entre comillas, acostumbrado. Sí. Sí. Y ahora, él no estaba pidiendo nada. Jesús no le exigió nada. El punto de este narrativo es que ellos quieren ver si él hace algo, quieren ver si Jesús hace algo. Ahora, algo muy interesante, y Marcos, hermanos, de nuevo, en este documento hemos marcado todas las veces que aparece alguna emoción de Jesús, ¿se acuerda? Jesús es un hombre que siente compasión, Jesús es un hombre que siente alegría, pero en este caso, mire, nos está diciendo, hermanos, ¿qué es lo que le molesta y le entristece al Señor Jesús?
Ahora, pero más específico, la dureza del corazón. Exactamente, que son legalistas, que son necios, que les preocupa más la tradición que el bien de las personas, que les preocupa más la religiosidad que el bien de las personas. Y por eso les preguntó, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y en verdad el Señor está muy enojado con eso y muy entristecido con eso. Hermanos, más adelante el Evangelio de Marcos, voy a traerles un documento de hace muchos años donde el doctor Wilson tiene una tablita, dice, los bautistas fundamentales son discípulos de Jesús o discípulos de los fariseos. Sí, así le voy a tener para que nos hagamos, no, hermano, cuando me hice este autoexamen dije, a la torre. Fariseo. No, de veras. ¿La quiere ver de una vez? Ya que andamos en eso, ¿verdad? Ay. Se enojó porque estaba esperando que le respondieran ellos, ¿verdad? Que le respondieran. Exacto. O sea, ahora, esa es la cosa. Ellos no contestaron nada. Pues ahí demostrado lo que realmente. Miren, nada más le voy a enseñar aquí. ¿Son los fundamentalistas discípulos de los fariseos o de Cristo? Ahora vamos a ver toda la tabla. Predicar sin poder. Nosotros, sí, no, quizás. Citar más al hombre que a Dios. Leer las palabras del hombre, leer más las palabras del hombre que las palabras de Dios. Tener más interés en la opinión del hombre que en la opinión de Dios. Criticar a obreros, ministerios que son de ayuda a otros. Tener poca estima por el perdón de Cristo. No valorar la obra de Cristo. Evitamos ministrar a los desechados de la sociedad. Criticamos o estimamos poco los ministerios que trabajan con los elementos más bajos de la sociedad. Evitamos involucrarnos en la vida de los inmundos a tener contacto cercano con ellos. Evitamos tener en nuestras casas a los que son muy pecadores. Evitamos ir directamente a la persona con la que tenemos problemas. Damos la impresión de que nos creemos superiores a otros o que tenemos una actitud santurrona. ¿Tiene nuestra iglesia un aire de exclusividad y parcialidad? ¿Ayunamos de manera pública? ¿Estamos mirando los ministerios de otros con ojo crítico? ¿Estamos buscando errores en los ministerios de otros? ¿Somos fisgones? ¿Esperamos hallar algo en internet que nos permita lanzarle acusación a un hermano? ¿Nos comparamos los unos con los otros respecto a lo que hacemos los domingos? ¿Percibimos el día de reposo cristiano como un día para prácticas legalistas o para el beneficio del hombre? ¿Estamos matando más o salvando más en el día de reposo? Y bueno, termina la hoja ahí después. Entonces, pero lo vamos a hacer después. Ahorita todavía no estamos listos para el acto de examen. ¿Verdad? Ahora, entonces, hermanos, de nuevo, aquí el Señor está. Ahora, otra cosa que, hermanos, muchas veces cuando Jesús hace algo, nosotros pensamos que Él estaba enojado. Pero la Biblia dice, es cierto, por lo menos, hermanos, en el Evangelio de Marcos hay 2 lugares donde aparece este asunto de enojo. Jesús no se enojaba por todas las cosas. Yo sí me enojo por todas las cosas. Pero el Señor no. Y esta es una de las cosas que le molesta mucho, hermanos. La dureza del corazón. En el asunto de hacer bien. Hermanos, de guardar, por estar más preocupado por la tradición que por las personas. Y hermanos, debemos tener cuidado con eso. Estar más preocupados por la tradición, estar más preocupados por los asuntos religiosos que por las personas. Por las personas, por la vida de las personas. Entonces, mire, no dijeron nada, le dice al hombre, extiende tu mano.
y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Ahora, mire esto, hermanos, porque esto va a comenzar la siguiente, esto va a inaugurar la siguiente sección de Marcos, que es la que queremos comenzar. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para, o también podemos traducir esto, para matarle. Hermanos, el Señor Jesús está haciendo cosas buenas, está haciendo cosas muy buenas, pero ellos están tan preocupados por preservar su religión, por preservar su tradición, por preservar su modo de salvación, que están tomando. Ahora, los herodianos, ¿alguien trae sus hojitas? ¿Quiénes son los herodianos? ¿Ok? Sí. ¿Pero quiénes son? Era un grupo de personas que dividían lo espiritual de lo... No necesariamente. Simpatizantes y partidarios de la causa de Herodes. Sí, estos probablemente también son fariseos, pero se les llama herodianos. ¿Por qué? Porque están de acuerdo con Herodes, con su gobierno. O sea, son judíos, son religiosos, pero ellos no están de la parte, ellos son de otro partido político, ¿ok? Estos son de un partido político y estos son de un partido político, pero son judíos y son, ¿verdad? Y son los de los líderes religiosos. No es nada de lo espiritual y de lo... No, ellos no. Estos son otros judíos, pero de nuevo, que políticamente están más a favor del gobierno de Herodes. ¿Ok? Y entonces ellos están tomando y se están reuniendo para una cosa. Para buscar cómo matar a Jesús. Cómo destruir a Jesús. Y ahora, hermanos, vamos a la siguiente parte. Ahora sí, hermano Ortega, ¿me ayuda? Saúl, ¿salieron unas hojas más? Creo que con las hojas que salieron todos vamos a tener. Y habla del contraste de que Jesús llega a ser lo bueno y los seres humanos. Sí. Ok, si quiere, bueno, ahorita que repartan las hojas, ahí donde están las notas, hay un punto que hace un comentarista. Son páginas 19 a la 21 para hoy, páginas 19 a la 21. Ah. Ay. Hermanos, para los que traen su hojita, esto es lo que había que rellenar en esa escena. ¿Ok? Esto es lo que había que rellenar en esta escena. Jesús sana a un hombre con una mano seca en un día de reposo, por lo que los líderes judíos comienzan con sus planes para matarlo. Si usted trae su hojita, esto es lo que había que llenar. La del domingo pasado, ¿ok? Esto es lo que había que llenar en la hojita. Ok. Para hoy no tengo diapositiva, para hoy lo que vamos a hacer es, ¿qué? ¿Traía el pelo largo o lo traía corto? No sé, hermana. ¿Cómo se llama? Las opiniones de internet son, no tengo problema yo. Sí. ¿Ok? Ahora, vamos a continuar. Alguien ayúdame a leer la introducción de la hoja de hoy. La introducción de la hoja de hoy. Esta clase comienza una de las secciones extendidas del ministerio de Jesús, especialmente a través de sus discípulos, que serán constituidos apóstoles, los enviados. En esta sección se encuentran 6 escenas en las que el tema principal tiene que ver sobre el rechazo hacia su persona y obra, por lo que Jesús comenzará a hablar en parábolas y comenzará a describir el reino de Dios.
Así es, hermanos. Y vamos de nuevo, vamos a comenzar aquí. Y voy a mantener tantito ahorita voy a regresar a una diapositiva que nos enseña un mapa. Ok, ahora, nada más, un comentario, ¿verdad? Has, ¿puedes leer el comentario nada más? Cuando el Señor les está preguntando, hermanos, aquí, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? ¿Qué hace el Señor Jesús? Hace un bien, ¿no? Ahora, Has, ¿puedes leerlo? Sí. Más bien están motivados para acusar a Jesús. La ironía de Marcos está presente en el Nuevo. Las autoridades niegan a Jesús el derecho de hacer el bien en el día de reposo, mientras que ellos conspiran para hacer el mal en el día de reposo. Ok, ¿se acuerda? En el mismo día de reposo, Jesús está sanando a un hombre con una mano seca. Y en el mismo día de reposo, ellos están, ¿qué? ¿Planeando qué? En el día de reposo, ¿ok? En el día de la adoración y en el día de descanso. Ellos están planeando cómo matar a Jesús, ¿ok? Bueno, esa es una ironía que marca Marcos. Ok, ahora, dos escenas. Comenzando el capítulo, ahora, lo que leyó la hermana Margarita. Aquí comenzamos, va del capítulo 3:7 al capítulo 6:6, hermanos. Aquí vamos a encontrar 6 escenas, ¿ok? Donde el punto principal es el rechazo al ministerio de Jesús. Comienza Marcos diciendo que el ministerio de Jesús avanza, pero ahora vamos a ver cómo el ministerio de Jesús va a ser rechazado. Dice aquí, comenzando versículo 7, mas Jesús se retiró del mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén y de Idumea y del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, ¿tú eres el Hijo de Dios? Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Y aquí está la primera escena, hermanos. A ver, déjeme ir a la diapositiva de Marcos 1. ¿Por qué no quería que le descubriesen? Ahorita vamos a hablar eso. Ok, quiero que vea por ejemplo. Ok, ahora sí, hermanos. ¿Qué ciudades? Ok, ¿qué ciudades está citando ahí Marcos? 2 veces ahí, ¿verdad? Vimos una gran multitud. ¿De dónde? De Galilea. Ok, de Galilea. Ok, acuérdese, ¿Galilea qué es? ¿Qué es Galilea? ¿Es una ciudad o es un pueblo? No, Galilea es una región. Esta es la ciudad de Galilea, ¿ok? Esta es la ciudad de Galilea, ¿ok? Probablemente tiene varias, ¿verdad? Perdón, esta es la región de Galilea y tiene 2 ciudades principales, o tenía 2 ciudades. Una es Séforis, donde probablemente el Señor Jesucristo trabajó como carpintero, siguiendo el oficio de José, y la otra es Tiberias. Y Galilea está al lado del mar de Galilea, y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Está aquí en Capernaum, ¿ok? Y es donde va a ser su base. Entonces, Galilea, luego menciona ¿quién? ¿Qué menciona? Ahí en Marcos. Y de Judea, de nuevo, aquí. Judea no es una ciudad, Judea es una región también. Judea es una región. Y luego menciona ¿qué? Jerusalén. Jerusalén es una ciudad aquí. ¿Ok? Judea es la región, Jerusalén es la ciudad. ¿Ok? Entonces cuando usted lea en la Biblia Judea, no se está refiriendo ¿qué? O sea, está a la región. Por ejemplo, nosotros usamos ese tipo de vocabulario. El norte del país.
Pero ¿qué más hay? Chihuahua, Monterrey, Reynosa, ¿verdad? Mexicali, Tijuana. O sea, cuando hablamos del norte, ¿ok? Entonces tenemos un vocabulario similar. Ok, Jerusalén. Luego menciona ¿qué? Idumea, ¿ok? Hermanos, Idumea es la parte al sur. De nuevo, es una región, ¿ok? Esta es una región. Luego menciona más allá del Jordán. Algunos creen que se refiere a Perea, ¿ok? A Perea, ¿por qué? Porque Decápolis, hermanos, Decápolis significa 10 ciudades, ¿ok? Decápolis, esta palabra es 10 ciudades, es una región de 10 ciudades. Probablemente cuando dice más allá del Jordán, se está refiriendo a Perea. ¿Y luego qué dice? ¿Y luego? Tiro y Sidón. Estas son en la costa, hermanos. Esta está en la costa, ¿ok? Tiro y Sidón, ¿ok? Esta es la parte de Fenicia, ¿ok? Este es el mar Mediterráneo. Entonces, cuando dice Marcos, una gran multitud de Galilea, Judea, Jerusalén, más allá del Jordán, Tiro y Sidón, hermanos, ¿de qué está hablando? Casi todo el país, a este momento en el ministerio de Jesús, casi todo el país ha escuchado de Jesús. Casi todo el país ha escuchado de Jesús y vienen a Él. ¿Mande? Y no había Facebook, TikTok, Instagram, ¿verdad? Bien, hermano. Y es cierto, ¿verdad? Y no había redes sociales. Entonces, ¿por qué? Porque escuchaban, ¿ok? Y bueno, ahí viene en su documento lo que son esas regiones, ¿ok? Esas regiones que está citando. Ahora, hermanos, tengo ahí algo en su bosquejo. La multitud no es ¿qué? Ok, no es sinónimo de éxito. ¿Ok? No es sinónimo de éxito. Porque de nuevo, hay algo muy interesante. Dice también Marcos que el Señor Jesús le pidió a sus discípulos que tuvieran siempre una barca lista. ¿Por qué? Para que no lo fueran a aplastar. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? También dice Marcos. Bueno, va a mencionar los endemoniados, pero va a mencionar ¿qué? Hermano, las personas al tocarlo sanaban. ¿Ok? Las personas o caían postradas. Entonces, hermanos, la gente está yendo y está yendo y está yendo. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo? La gran multitud no es sinónimo de éxito, porque la gente, acuérdese que más adelantito nos va a enseñar en el Evangelio, que la gente no está viniendo siempre con fe. La gente no siempre está viniendo con las actitudes correctas. ¿Se acuerdan uno de nuestros pasajes favoritos? Digo unos porque lo hemos dicho varias veces. Ahí en Juan 6, cuando el Señor les da de comer, y la gente lo busca, ¿por qué? Es comida gratis. Es comida gratis, hermanos. Entonces, la gente, de nuevo, la gran multitud no necesariamente es sinónimo de éxito. Y están viniendo y siguiendo a Jesús. Y de nuevo, y le está poniendo una. Ahora, aquí viene. Sí, ese asunto que preguntó la hermana Patty. Vamos a regresar aquí a la narración. Oh, el inciso C. ¿Mande? De los 12 apóstoles. Y el rechazo. Y el rechazo al ministerio. Ahí para llenar es la elección de los 12 apóstoles y el rechazo al ministerio de Jesús. Ok. Entonces, ahora sí. Dice, y los espíritus inmundos al verles se postraban delante de él y daban voces.
Otra manera de traducir esto, hermanos, es que gritaban. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no? Ya. Tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Ok, ahora hermanos, hay un comentario ahí en ese versículo. ¿Alguien lo tiene ahí en sus notas? Hay un comentario sobre los espíritus. ¿Por qué el Señor reprende a los espíritus inmundos? ¿Por qué el Señor reprende a los espíritus inmundos? Jesús les reprende porque los demonios no son testigos de la verdadera identidad de Jesús, la cual solo puede ser revelada por Dios y por Jesús mismo, que aún no ha llegado un momento en que su verdadera identidad puede ser revelada al público, solo puede entenderse correctamente el contexto de su muerte y resurrección. Ok, hermanos, aquí viene una de las cosas que, de nuevo, que creemos que el Señor los reprende es porque los demonios no son testigos confiables. Los demonios pueden decir cualquier cosa, pueden mentir, o sea, ellos realmente conocen a Jesús, ellos realmente saben que Jesús es Dios y le tienen miedo, pero para la gente ellos no son testigos confiables, porque ellos pueden decir cualquier cosa, ¿ok? Ahora, esta no es la primera vez que el Señor Jesús reprende a los demonios. En la primera vez, ¿se acuerda? Dentro de la sinagoga, en un lugar de adoración, había un endemoniado, también le reprendió. Algo, hermanos, que es muy interesante de Marcos, y los teólogos le han llamado el secreto mesiánico, es que el Señor Jesús muchas veces le dice a la gente, no lo digas. Y eso nos saca a nosotros como, Señor, si tú eres el Mesías, si tú eres el Salvador, si tú estás haciendo grandes cosas. ¿Se acuerda al leproso? Es que no era su manera de cómo iba a ser la manifestación. Exactamente, es lo que está diciendo. Hermanos, ¿por qué? De nuevo, porque una de lo que Marcos nos está relatando es que la gente está viniendo a Jesús con una motivación. ¿Cuál es la gente? Hambre, sanidad. Y se acuerda también Marcos nos dijo, y lo estudiamos ahí, hermano Juan, alguien me está haciendo ruido aquí. Y también, de nuevo, otra de las cosas importantes, aunque Jesús es capaz de sanar, y Él quiere sanar, su misión no es eso. ¿Qué es su misión? Él dijo, predicar. No es por lo pronto. Eso es la cosa que vino a hacer. Esa es la cosa más importante que vino a hacer. Predicar. Bueno, sí, pero hablando de su ministerio aquí. Cuando Él está diciendo lo que Él tiene que hacer es predicar el evangelio del reino. Y ahora, ¿qué contiene el evangelio? El evangelio del reino se trata de Él. Se trata de su vida, pero es la proclamación. Él lo está haciendo a través de la proclamación. Acuérdense que hemos subrayado todas las veces que es predicar. La cosa importante para el Señor Jesús es que predicar. Y eso es lo que Marcos nos está tratando de decir, es predicar de Él, de su vida, de su resurrección. Por eso su mamá le dijo que su mundo no llegara a mi hora. En el Evangelio de Juan. Sí, eso que está citando es de Juan. Sí, pero no estamos en Juan. Hermana, manténganse en Marcos. Yo sé, hermano, yo también tengo un poquito de ansiedad de ir a otros evangelios, pero no, vamos a mantenernos aquí en Marcos, ¿ok? Entonces, de nuevo, los demonios no son testigos confiables. Y la otra cosa, de nuevo, el Señor Jesús no está tratando de tener un ministerio donde la gente viene al éxito mal motivada, ¿ok? Porque de nuevo, la gente busca sus propias necesidades, y eso es lo que... Y más adelante el Señor nos va, hermanos, cuanto más avance el relato de Marcos, el Señor Jesús nos va a enseñar qué realmente y en qué consiste el verdadero discipulado, ¿ok?
Porque el Señor Jesús nos va a decir que de nuevo, ¿en qué consiste? El verdadero discipulado no es ven, porque yo voy a satisfacer todas tus necesidades. El verdadero discipulado consiste en la abnegación, seguir a Jesús, negarse a sí mismo y seguir a Jesús. Hermano Cruz. ¿Y por qué los demonios estaban más inteligentes que la... Bueno, hermanos, le tenían mucho miedo. Ahora, acuérdese, por ejemplo, la primera vez, ¿se acuerda? Es endemoniado en la sinagoga. ¿Qué le dice a Jesús? ¿Cuándo? ¿Por qué grita y por qué se asusta tanto? ¿Quién? ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? Porque, hermanos, acuérdese, desde el Antiguo Testamento ya, hermanos, el plan está establecido, donde Jesús va a venir y juzgar y destruir y todos. Entonces, cuando están viendo a Jesús que viene a la tierra, ellos están pensando, este es el momento final. Él ya viene para qué? Él ya viene para condenarnos, Él ya viene para destruirnos, Él ya viene para... Y están espantados, hermanos, de lo que está pasando. ¿Ok? Y entonces es por eso. Y el Señor de nuevo les reprende, les dice que no. Ahora, quiero que mantenga este pensamiento, porque lo vamos a ver varias veces en Marcos. Que el Señor Jesús, en lugar de decirles lo que nosotros diríamos, ve y dile a tu vecino, dígale a tu primo, ¿verdad? Ahí ponle, comparte, dale like, ponle a la estrellita. En lugar de todo eso, el Señor les dice, no lo digas. No lo digas. No lo digas. ¿Ok? Ahora, siguiente escena. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Y para enviarlos, hermanos, a predicar. Ahora, dos cosas aquí, hermanos. Y muchos hermanos, de nuevo, muchos hermanos han encontrado esto mismo que aparece aquí en Marcos, aparece en otros evangelios, hermanos. Pero Marcos es el único que enfatiza esto. El Señor Jesús los escoge ¿para qué? Para que estuviesen con él. Y esto va a empezar a modelar, hermanos, el discipulado que el Señor Jesús va a hacer con sus apóstoles. Ahora, hermanos, esto es un poquito raro. Acuérdense que en el capítulo 2 vio a Simón, Andrés y le dijo, síganme. Luego ve a Jacobo y Juan y les dice, síganme. Y luego le dice a Leví, síganme, y lo sigue. Entonces, ahora, hermanos, uno pareciera pensar que en ese momento es cuando ¿qué? Cuando ellos están siendo sus discípulos. Pero, hermanos, esto es lo que los evangelios nos van a decir. Parece ser, hermanos, que no solamente le siguieron 12. Parece ser que hubo muchas personas siguiendo a Jesús que se les llamó discípulos. ¿Ok? Porque de nuevo, ahora sí quiero brincar tantito al Evangelio de Juan. Porque de nuevo, tantito. Para aclarar esto. Porque a las personas que andaban pidiendo comida, les llama, y muchos de sus discípulos retrocedieron. ¿Y les llamó qué? Discípulos. Pero también hay otra porción donde dice que eran muchos, pero él sabía que lo iban a hacer. ¿Sí? Exactamente. Y esto es lo que enfatiza. Entonces, hermanos, esta escena hay que entenderla un poquito. Parece ser que el Señor tenía muchas personas. Subió al monte y llama a las personas, llamó a varios, ¿ok? Eran más que 12. Pero de esa multitud escogió ¿qué? 12, ¿ok? Estableció a 12. Ahora, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Aquí, hermanos, es donde se muestra un poquito más este asunto del discipulado. La primera cosa que quiere Jesús es que estén ¿qué? Con él. Esa es la primera cosa. Y de nuevo, hermanos, esto de nuevo va a ilustrar mucho. El modelo de Jesús es el modelo de la iglesia. ¿Ok? El modelo, exactamente, el modelo de Jesús es el
modelo que debemos seguir. Porque el Señor Jesús nos mandó a hacer ¿qué? Discípulos. El Señor Jesús. Ahora, hermanos, ¿cómo se hace un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Ahora, pero en nuestra cultura, muchas veces pensamos del discípulo como ¿qué? Ok, aquí está este libro, vamos a este libro, a ver, agárralo, vamos a estudiar. Cuando lo terminamos ya estás listo, ¿ok? Ok, te voy a dar un diploma y... Discípulo Cruz. Y muchas veces en nuestra cultura estamos pensando que los discípulos ¿qué? Son personas que nada más aprenden, pero no era así. Y el Señor nunca intentó así. Él compartió su vida, comió con ellos, vivió con ellos, hermanos. Les olió los pies. Caminaba con ellos, comía con ellos. Ellos conocieron también a Jesús. Hermanos, esta es una parte importante del discipulado. ¿Por qué? Porque el hacedor de discípulos debe estar dispuesto a abrir su vida a la persona. Hermanos, esto es lo que hacemos con nuestros hijos. Yo estoy criando hijos y discipulando hijos, y ellos saben quién yo soy. Ellos saben quién yo soy. Ellos ven mis errores, ellos ven mis fallas, ellos me ven con todo tipo de emociones. Y este es el asunto del discipulado, estar con ellos. Y después dice aquí, para que estuviese con él y para enviarlos de nuevo a predicar. Ahora, junto con predicar, hermanos, junto con predicar, y que tuviesen, mire aquí, autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera. Ok, se da cuenta, esto no está en primer lugar. En primer lugar está estar con él y predicar. Y parte, hermanos, de la predicación, como parte de la predicación, es que sanar enfermedades y echar fuera ¿qué? Demonios. ¿Ok? Ahora, eso es, hermanos, eso es el plus. Eso no es lo más importante, eso no es lo más enfático, eso simplemente es que y vamos a ver, el libro de Hechos y el libro de Hebreos, hermanos, nos dice que los milagros vinieron ¿para qué? Para confirmar el mensaje. Los milagros no vinieron como el propósito, ellos confirmaron el mensaje de Jesús y confirmaron el mensaje de los apóstoles. ¿Ok? No es lo principal. Y menciona, hermanos, ahora sí, hermanos, hay listas, hay listas, hay 3 listas, y déjenme enseñarle mi documento porque ya no lo hice. Quiero enseñarle esta tablita, donde se menciona, en los 3 evangelios, se van a mencionar los discípulos. Ok. Aquí está la lista, voy a cambiar tantito el documento. Sí, aquí está la lista. Ahora, quiero que vea, esta es la lista de Mateo, esta es la lista de Marcos y esta es la lista de Lucas, ¿ok? Estas listas de discípulos aparecen en Mateo, Marcos y Lucas. Mírenla, vamos a leer la que dice Mateo. Dice, los nombres de los apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ok, esta es la lista de Marcos, la que tenemos ahí. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó. También esta palabra es la misma que esta, o les puso sobrenombre Boanerges. Esto es hijos del trueno. ¿Se acuerdan, hermanos, que muchas veces Marcos tiene que traducir? Aquí Marcos está traduciendo. ¿Por qué? Porque estos no lo entienden. Esto es arameo. ¿Ok? Y los lectores de Marcos no entienden arameo y les tiene que traducir. Entonces, hijos del trueno.
Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Esta es la de Lucas. Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ok. Ahora, hermanos, muy interesante. ¿Cuántos discípulos hay? Aquí le llama Simón el cananista, y aquí le llama Simón ¿qué? ¿Por qué? Porque venía de un grupo de sedición. Casi. Búsquele ahí en sus notas. Vamos a comenzar con este. Busque Simón el cananista. Simón el cananista en su lista. El texto griego, Simón cananista, no se refiere a un residente de Canaán o Cana, sino que refleja la palabra hebrea Cana, que significa un hombre de celo. De hecho, el texto griego de Lucas 6, 15 y 1 que dice Simón el celote. No se sabe con certeza si referencia a una persona caracterizada por el celo religioso o un miembro del partido nacionalista personal. Exactamente. Ahora, hermanos, le llaman Simón el cananista de nuevo, no porque vivía en Canaán, sino, hermanos, por su celo. Era un hombre o celoso de carácter o por su afiliación a un partido político. Ahora, no, yo me inclino, no me inclino a ninguno. Pero, hermanos, estos detallitos nos hacen pensar a qué tipo de gente había en el grupo de los 12. Porque Cristo mismo lo acusaba de eso. Sí. Entonces, yo pienso cuando veo el celote, yo no tengo esa tendencia. Es una persona que Sí, ahora, eso de nuevo, eso nos llama más la atención porque ¿qué tipo de personas escogió en los 12? Exactamente, hermanos. Había una variedad de personas y trasfondos en los 12 apóstoles. Y no todos eran judíos. No, todos eran judíos. Todos eran judíos. ¿Sí? Ahora, ahí vamos. Ahora, todos eran judíos, pero de nuevo, hay algunos que vivían en ciertas partes donde había más gentiles. Y ahorita vamos a ver un caso aquí. Entonces, aquí el primero, Simón el cananista, es el Simón el celote de nuevo, probablemente por dos cosas. Le llaman celote primero por su celo o por su afiliación partidista, ¿ok? Entonces, vamos a dar por hecho, había un político ahí en el grupo, ¿ok? Bueno, siguiente, ahora déjame mencionar, menciona aquí Pedro, en el relato de Marcos menciona Pedro, pero hasta abajo menciona Andrés. Y en los otros dos nombres sabemos que es ¿qué? Su hermano, ¿ok? ¿Qué razón tuvo de separarlo? No sabemos. Pero sabemos que Pedro y Andrés eran hermanos. Ahora, ¿qué tipo de personas son? Pescadores. Ellos son pescadores. Y más adelantito vamos a ver que exactamente, que se les menciona como estos ¿qué? Estos no estudian. Estos son de la clase ¿qué? Baja. ¿Verdad? Exactamente, estos son ignorantes. ¿Ok? Luego tenemos otros pescadores. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. ¿Ok? Otros hermanos. Ahora acuérdense, estos son pescadores, pero estos son pymes. Estos tienen ya una pequeña, mediana empresa. ¿Ok? Ellos ya tenían jornaleros. Acuérdense que Marcos nos dijo que cuando los llamó, ellos dejaron a su papá con los jornaleros. ¿Ok? Entonces, estos también son pescadores, pero ya tienen una empresa, ¿ok? Bien, ahora, ¿por qué se les llamó hijos del trueno? Ahí en sus notas, ¿por qué? Probablemente.
de todos en sentido. Ujú. La referencia puede ser a su predicación salvadora, quizás a un rasgo de carácter por lo que se refleja con la declaración del pueblo de Sí, sí, exactamente. Acuérdense, son estos hombres que les dicen cuando no reciben a Jesús, dicen ellos, Señor, ¿quieres que mandemos y que descienda fuego del cielo? Yo digo que se apellidaban Guzmán, ¿verdad? Señor, ¿verdad? Bueno, ok, ¿verdad? Hijos del trueno. De nuevo, Andrés, ya sabemos, Felipe, lo que sabemos de Felipe por los otros evangelios es que Felipe, Pedro y Andrés eran de Betsaida, ¿ok? Los va a mencionar como que estos eran de la misma ciudad de Betsaida. Y Felipe, hermanos, es esta persona que los griegos buscan. A lo mejor, hermanos, por su nombre griego. ¿De acuerdo? Filipo era un nombre griego. ¿Ok? Luego, Bartolomé. Bartolomé ahí. ¿Quién es Bartolomé o qué significa Bartolomé? No es un nombre propio, sino patronímico, que significa hijo de tal. A menudo se identifica con el Natanael del Evangelio de Juan, pero esto es... Sí, exactamente. ¿Ok? Hijo de Talmi es un... ¿Pero qué está el pastor? Es nombre. No es el apellido, es hijo de Talmi. Era un judío. ¿Eh? Era un judío. No. Es un nombre que se asigna, pero basado en el nombre del padre. Exactamente. Es como, por ejemplo, ¿se acuerdan los apellidos? Por ejemplo, yo a veces vengo, los apellidos en Estados Unidos. Baker. ¿Por qué eran Baker? Panaderos. Los apellidos muchas veces, hay ciertos apellidos en los Estados Unidos que estaban ligados ¿a qué? A los oficios. ¿Ok? Es lo mismo aquí. Bartolomé, ¿verdad? De nuevo es hijo de Talmi. Ajá. Hijo de Talmi. Ahora aquí, hermanos, muy interesante. Mateo, aquí aparece Mateo, el publicano, Mateo y Mateo. ¿Ok? Pero Marcos, cuando Jesús llama a un Leví, ¿ok? Entonces la pregunta es si el Leví que llamó al Señor Jesús es este Mateo. ¿Qué piensa usted? Sí. Yo también creo que sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él convivía con muchos publicanos, pero solamente se nos menciona a este que llamó, ¿verdad? Leví, pero aparece en la lista de los 12 apóstoles, no aparece como Leví, aparece como ¿qué? Como Mateo. Tomás, ¿qué sabemos de Tomás? ¿Se acuerda que aparece como el Dídimo? ¿Eh? Era cuate. Sí. Ok. Dídimo era un gemelo, ¿ok? Ahí está en sus notas. Tomás probablemente tenía otra persona, otro hermano, y era gemelo. Luego tenemos Jacobo, hijo de Alfeo. Y aquí hay un detalle en este. No sabemos mucho de él, pero hay ciertas pistas de que lo identifican con Leví. Si es así, entonces Leví, Mateo y Jacobo son hermanos. También probablemente es el que Marcos llama Jacobo, el menor cuya madre es María. Exactamente. ¿Se acuerda? Cuando el Señor llama a Leví, le dice Leví, hijo de Alfeo. Y este es Jacobo, hijo de... Ok, entonces probablemente aquí tenemos otro par de hermanos. Mateo y Jacobo también son hermanos. Si es así, probablemente tenemos. Y luego tenemos a Tadeo. Miren, Mateo le llama Lebeo por sobrenombre Tadeo. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí en las...? Es un nombre griego, Teodicios, Teodotos o Teodoros, que se transformó en un nombre semítico, más corto, Tadai, escrito en griego como Tadaios. Las listas de los 12 en Lucas 6, 14 dice, y Hechos 1, 13, no incluyen a Tadeo, sino a un Judas, hijo de Jacobo,
Aquí es posible que se trate del mismo discípulo que tenía un nombre hebreo, Judai Judas, y un nombre griego, Tadeo Tadai, trasladados cognitivamente sonoros. Exactamente, aquí, todo es por asunto de nombres. Note aquí, en la lista de Lucas no tenemos ningún Tadeo. En la lista de, Judas, en la lista de Lucas no tenemos ningún Tadeo, pero tenemos dos Judas. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. ¿Ok? Entonces, este otro Judas probablemente es el mismo que Tadeo. Y es un asunto con los nombres, es un asunto con las pronunciaciones. Y eso es lo difícil para nosotros. Pero Lucas no le llama Tadeo, le llama Judas. Y por último tenemos Judas Iscariote. ¿Qué significa Iscariote, hermanos? Judas Iscariote. ¿Por qué era Judas Iscariote? el apellido de Judas es oscuro. El nombre anterior, en hebreo, es quizá el significado más probable, identificado a Judas con la ciudad de Keriot, unos 32 kilómetros al este del Mar Muerto. Sí, probablemente de nuevo era Iscariote porque venía de esa ciudad. ¿Se acuerda? Por ejemplo, era como, hermanos, María Magdalena. Magdalena no es su segundo nombre, sino el lugar de donde venía, ¿se acuerda? Venía de Magdala, ¿ok? Jesús de Nazaret, ¿ok? Y bueno, hermanos, aquí tenemos a los 12 apóstoles, ¿verdad? Que el Señor escoge dentro de una cantidad, de nuevo, para estar con Él y para enviarlos a predicar. De aquí en adelante, hermanos, las siguientes 4 escenas, que son un poquito largas, ¿ok? Van a enseñarnos más sobre el rechazo al ministerio de Jesús y las consecuencias de ese rechazo. Ahora, hermanos, lo que le voy a pedir por un tantito es, vamos a poner pausa al Evangelio de Marcos, porque del próximo domingo en adelante, tal vez por 2 o 3 domingos más, depende también cómo sea el interés de ustedes, vamos a estar estudiando escuela dominical y predicación sobre el Evangelio de la prosperidad, ¿ok? Lo que vamos a hacer es como lo que hemos hecho anteriormente. Y bueno, déjenme terminar la grabación aquí.